Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hablar sobre el eclipse de luna en Sagitario que tendremos la próxima semana, el 26 de mayo, el miércoles, muy temprano en la mañana, más o menos a las 6:20 hora Colombia. Y, y recordemos que los eclipses son como eventos lunares muchísimo más fuertes y mucho más potentes. Venimos del mes Tauro, que ha sido bastante revolucionario y con muchos movimientos, y ahora arrancamos el mes Géminis, pero es un mes Géminis bastante intenso en cuanto a movimientos, sobre todo internos. Tanto el mes de Tauro fue de movimientos externos, colectivos, sociales, pero este mes de Géminis, que arranca con el ingreso del Sol en Géminis que sucedió esta semana, vamos a tener movimientos internos. Entonces les voy a explicar un poco en qué consiste el eclipse y cómo esto afecta energéticamente nuestra situación. Pues los eclipses simplemente son eventos lunares, ya sea luna nueva o luna llena, que se dan muy cerca a un eje que se denomina los nodos lunares. Los nodos lunares no son nada en el cielo, es decir, no son planetas ni nada físico. Si yo intento ver los nodos lunares no voy a ver nada. Son puntos energéticos. Estos puntos energéticos están asociados con un eje, el eje donde se pueden encontrar la luna, el sol y la tierra, es decir, donde pueden eclipsarse, ¿no? Entonces, la mayoría de veces de las lunas las lunas nuevas y las lunas llenas, el sol y la luna están danzando alrededor de la Tierra, pero no alcanzan a alinearse. Cuando se alinean en un mismo eje, ahí están los nodos lunares y ahí tenemos los eclipses. Entonces, ¿por qué un eclipse es tan potente? Porque estamos uniendo símbolos muy relevantes. Estamos uniendo a la Tierra como el punto y el eje central de la visión. Es decir, siempre les he dicho que la astrología es geocéntrica, es nuestro punto de observación. Porque une al Sol, que es nuestra conciencia y las aspiraciones hacia el futuro, porque une a la Luna, que es nuestra emocionalidad y nuestro pasado, y porque une los nodos lunares que simbólicamente representan en la astrología kármica, representan el movimiento del alma, ¿no? El propósito del alma. Entonces, los propósitos del alma están asociados a algo que trasciende a la personalidad. No es algo que puntualmente sucede como decisión de esta construcción que hemos creado de la personalidad, de mi carácter. Los propósitos del alma o la astrología kármica, los eclipses y los nodos lunares están operando bajo una estructura que supera todo lo que nosotros decimos que somos o todas las identificaciones y construcciones que hemos hecho. Entonces, de alguna manera, vienen a romper paradigmas que se instauraron por tradición, porque era nuestra educación, porque era nuestra manera de desenvolvernos, porque así nos sentíamos protegidos, porque es cómodo, porque es conocido, porque es fácil, y rompe para que nosotros podamos hacerle espacio a otros aspectos mucho más expansivos que tienen que ver con aspectos muy internos y esenciales, que es el propósito de nuestra alma. O sea, para eso venimos justamente en nuestra vida. Ahora, entendamos que los valores que tiene el alma son muy opuestos a los valores que tiene la personalidad. La personalidad busca estabilidad, busca estructura y busca como enraizamiento. Por ende, también puede llegar a ser algo posesivo, ¿no? De retener, de darme la seguridad. Entonces, tiendo a retener vínculos, tiendo a retener cosas materiales o autoidentificaciones. Todo eso tiendo a retenerlo porque la personalidad se siente tranquila, se siente estabilizada. La personalidad además nace y muere, ¿no? Y desde ese punto de vista tenemos el valor asociado a la vida. Para la personalidad no hay nada tan grande como la vida. Pero el alma está mucho más allá de eso. El alma no está buscando la estabilidad, no está buscando la estructura, al contrario, es algo dinámico que siempre se está transformando. Está buscando la evolución, no la comodidad, está buscando siempre como renovarse, transmutarse, y además, como nunca ha nacido, pues tampoco puede morir, porque es algo eterno, es algo que siempre ha estado en el tiempo. Entonces, realmente ahí es donde entran
los conflictos que personalmente teníamos con los nodos lunares y con los planetas transpersonales, porque ellos nos ponen en una situación muy incómoda porque nos proponen dejar aspectos con los que nos hemos sentido por mucho tiempo muy protegidos. Entonces siempre que estamos hablando de un eclipse, estamos hablando de cómo nuestra conciencia se une con nuestra emoción, Sol y Luna, pero además en un contacto con el propósito de vida que tiene que ver con yo qué estoy haciendo por mi alma y cuál es realmente mi camino y a qué me estoy apegando, tratando de evitar los desafíos o las dinámicas de transformación que me pide mi propia alma. Y ahí es donde entramos en todo este panorama. Esto ya se está sintiendo desde ya porque es que es una energía muy fuerte. Ahora, ¿qué es un eclipse de luna? Yo sería la Tierra, allá tendría el Sol, la Luna está detrás mío, empieza a iluminar porque es luna llena, pero como está en el eje de alineación se pone justo detrás de la Tierra y lo que primero se ve como una luna llena empieza a oscurecerse, a teñirse de otros tonos y a ocultarse en el cielo. Entonces, de alguna forma, es un movimiento, es una luna llena, pero muy cerca a los nodos, muy fuerte. Toda luna llena, de hecho, les cuento aquí que las lunas nuevas son momentos energéticos muy bonitos para iniciar, pero las lunas llenas son contundentes. Ahora, si la luna llena además la ponemos y la juntamos con un eclipse, o sea, la juntamos con los nodos lunares, es un momento muy contundente de ver algo y de asumir algo, de notar qué es lo que hemos construido afuera. Las lunas llenas nos muestran en experiencias externamente lo que hemos construido hasta ahora y cada uno de nosotros tendremos que asumir eso que recibimos como retroalimentación. Ahora, lo otro importante es que este eclipse viene a cerrar un proceso que se inició con un eclipse solar que fue el 14 de diciembre del 2020. Y esta fecha es importante porque acuérdense que es muy cercana a la unión de Júpiter con Saturno que se dio en Acuario el 21 de diciembre, o sea, era a tan solo días. Este eclipse de sol nos hizo entrar en conciencia sobre cuáles son nuestras religiones, cuáles son nuestros actos de fe, cuáles son nuestras creencias fundamentales. Y empezó un proceso de renovación, qué es lo que tú crees realmente que es importante o a qué le dedicas tu devoción o en qué crees. Esto además es interesante porque no hace mucho Júpiter, el regente de Sagitario, es decir, la luna entra a Sagitario porque es eclipse de luna en Sagitario, y Júpiter, que es el regente de Sagitario, hace muy poco ingresó a Piscis por una breve visita para luego devolverse a Acuario y volver a entrar el otro año a Piscis definitivamente. Entonces, ¿qué significa esto? Están en contacto, ¿no? Este Júpiter en Piscis empieza a elaborar y a trabajar nuestras creencias más profundas. ¿En qué creo yo? Y yo no quiero solamente meterme con el tema religioso, o sea, creo en Jesús, creo en Dios, no. ¿Cuáles son tus actos de fe? ¿Qué crees de qué se trata la vida o quién crees que eres tú? Eso también es Júpiter y eso también es una creencia y eso también a veces es un fanatismo. El fanatismo de creer siempre en eso de esa misma manera. Y esto se está empezando a movilizar. Con este eclipse de luna empezamos a notar afuera muy intensamente cuáles son estas creencias que nos están frenando en nuestro propósito del alma. ¿Cuáles son estas creencias que definitivamente ya no caben? Ahora, venimos de un movimiento colectivo súper fuerte y ahora es como si la energía nos obligara a entrar y analizar cuáles son nuestras creencias y cómo nosotros, a través de esas creencias, colaboramos con una creencia que rige al colectivo, con una creencia que rige al inconsciente de lo humano, porque todo eso se tiene que renovar. Y la verdad es que este es hasta ahora el inicio, este es hasta ahora el inicio de un proceso de evolución humana. Para el 2023, cuando Plutón ingrese a Acuario, todo esto se va a volver a retomar, pero de una manera muy intensa. Y nosotros, por alguna razón que estamos en este momento, jugamos un papel fundamental. Entonces yo no puedo cambiar las creencias de un colectivo si no empiezo por entender cuáles son mis creencias y cómo eso me está afectando en un propósito y cómo también yo afecto o ayudo al inconsciente de lo colectivo. Ahora, varias cosas, ¿no? Este evento se da el 26 de mayo, ¿no? Y esa misma semana Mercurio empieza a retrogradar. ¿Y en dónde empieza a retrogradar?
en Géminis. ¿Por qué esto es importante? Porque el Sol está en Géminis, Mercurio es el regente de Géminis, y Mercurio lo que va a hacer es repasar todo este proceso de los eclipses. Es decir, que no vamos a tener solamente una temporada del eclipse, sino que vamos a ir repasando todo lo que se esté dando en este momento hasta julio. Y esto, les digo, nos obliga a una profunda reflexión. Durante el mes Géminis, Mercurio empieza a retrogradar, este domingo Saturno empieza a retrogradar y más adelante Júpiter empezará a retrogradar. Plutón ya está retrogradando, entonces empezamos a notar cómo todos los planetas nos llevan hacia adentro y nos llevan a preguntarnos qué es lo que tú y yo estamos haciendo por nuestro propósito del alma y cómo contribuimos a un movimiento que es de la humanidad completa. Entonces Mercurio volverá a repasar todo esto. Mercurio, el día que se pone retrógrado, se une a Venus y Venus ya nos ha anunciado desde semanas atrás todo lo que significa un deseo renovado, porque Venus ya pasó por el nodo norte, ya pasó por el grado en el que se va a dar el eclipse, y esto nos está diciendo que nuestro deseo es la que nos está llevando a esas renovaciones y esos cambios. No hay nada que nos lleve más a la expansión y a la evolución de nuestra alma que el deseo de Venus, esos deseos de cómo yo me imagino, porque además Venus nos obliga a romper con los linajes culturales, históricos, colectivos y familiares de los que venimos, que siempre lo que hacemos es postergar y mantener porque es la tradición, porque es lo conocido. Todo esto necesita renovarse. El evento se va a dar con dos tensiones y con dos aspectos positivos y una tensión. La primera tensión que se va a dar es con Júpiter. Júpiter, que es el regente de este eclipse, y que acaba de entrar a Piscis, crea una tensión de cuadratura que tiene que ver con qué tanto tú y yo vamos a observar y a entender que esto necesita un cambio de modelos y de creencias y no ponernos en un modo de evasión, en un modo de, bueno, no es conmigo. Es muy fácil liderar luchas sociales o liderar propósitos humanitarios sin comprometernos con nuestra propia vida y nuestra propia experiencia, pero no funciona porque realmente nosotros el cambio que hacemos lo hacemos a través del ejemplo y a través de nosotros mismos ponernos el propósito de transformar esos modelos. Entonces, Júpiter en tensión puede representar un poco la sensación de no es para tanto, ¿no? Como de evasión, y es un compromiso que tenemos que adquirir. Sin embargo, se da en trígono con Júpiter, con Saturno recién retrógrado, estacionario en Acuario, lo cual representa una posibilidad enorme de comprometernos con eso que estamos viendo, y con Plutón, que es un proceso de regeneración. Entonces, más allá de mirar hacia afuera, es entrar y probablemente muchas cosas se empiecen a mover en nuestra vida porque todos los eclipses que se están dando, Sagitario, Géminis, tienen que ver con abandonar nuevos modelos y reaprender muchas cosas que creíamos ya saber y que en realidad no sabemos completamente. Pero como Mercurio empieza a retrogradar, todo esto se puede demorar en darse mientras evaluamos, mientras reflexionamos, mientras llevamos la visión de introversión y entendemos qué es lo que está pasando, pero muchas cosas se notan y se ven para que podamos, digamos, como soltar. También decirles que este eclipse de luna, como se va a dar en Sagitario tenemos el nodo sur, así que lo que tenemos es que soltar. Es un eclipse que nos muestra cosas y donde necesitamos como depurar muchas creencias, muchos actos de fe para poder aprender algo nuevo, ¿no? Y todo eso ya está empezándose a sentir. Entonces, recuerden que en www.astronovas.com encuentran mucha más información. El lunes me vuelvo a conectar para hablarles de la energía de la semana y cómo todo este eclipse entra dentro de este baile. El martes también tendré un live por Instagram con una colega, profe de yoga, que nos donde vamos a hablar un poquito más del propósito del alma. Y también recordarles que el curso de Astrología 1.0 ya está al aire, ya pueden participar en él. Y lo que hacemos básicamente es un proceso de autoconocimiento a través del lenguaje de lo astrológico, y si les gusta y les apasiona este lenguaje, ese curso puede ser para ustedes. Es muy sencillo, muy práctico, basado en su carta natal, y
tendrán acceso de por vida a este curso, lo podrán hacer en cualquier lugar del mundo y a su propio tiempo. Los espero entonces en todo esto que tenemos programados. Les deseo un excelente fin de semana. El eclipse es hasta la otra semana, pero ya se siente, así que un periodo de reflexión será muy importante para entender qué significa todo esto. Chao.